Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que hablar un poquito de lo que son las Chromebook, este tipo de computadoras económicas, realmente valen la pena. Te digo, son laptops, computadoras baratas. Aquí la pregunta tal cual, ¿valen la pena? Sí, no, depende de quién. Pues aquí tengo que hablar de esto, ¿no? ¿Qué son las Chromebook? Pues bueno, básicamente son computadoras diseñadas para ayudarte a realizar tareas de manera rápida y sencilla, ¿vale? Este tipo de computadoras ejecutan un sistema operativo que se llama Chrome OS, ¿vale? Este es un sistema operativo diseñado y, por así decirlo, como creado por Google. Es totalmente ajeno, es totalmente diferente a lo que se conoce normalmente como lo es Windows o como lo es Mac OS en las Mac, ¿no? En sus computadoras de Mac. Son sistemas totalmente diferentes. Tenemos en el apartado de Windows, tenemos en el apartado de Mac OS y el apartado de Chrome OS, que son tres mundos totalmente diferentes, ¿vale? Esto pues te digo, es un sistema operativo de Google, el cual pues algunas características que tiene es que tiene un almacenamiento en la nube. Como no sé si tú tienes tu teléfono, que cuando quieres subir algún archivo lo haces a Google Drive o lo haces a Google Fotos, etcétera, pues este tipo de computadoras tienen un sistema algo parecido pues a todo esto, ¿no? También a lo que menciona en su página oficial es que tiene múltiples niveles de seguridad y que tiene los mejores elementos de Google integrados. Elementos como lo son pues la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, algunas inteligencias artificiales generativas, los servicios de Google, que Google Maps, que Google Fotos, etcétera. No sé si ya los conozcas, pero pues bueno, son los servicios básicos de Google, así como pues sus servicios pues un poquito ya mejores o más premium. Y bueno, una pregunta bastante poniéndola aquí en el título del video, creo que es ¿una Chromebook es igual a una computadora convencional como la que podrías conseguir en una tienda departamental o cuestiones así? Pues te digo no. El sistema operativo que trae es muy diferente al que puedes encontrar en alguna otra laptop o computadora que tú puedes encontrar, ¿no? Te digo, lo que son las Chromebook tienen un sistema diseñado por Google, el cual es el Chrome OS, que está diseñado específicamente para ejecutar aplicaciones en línea, aplicaciones como lo es que el Office o que algunas aplicaciones como lo que son las que tiene incluida tu teléfono en la Google Play Store. Inclusive me parece que las Chromebook tienen la tienda de aplicaciones de Google para que tú puedas descargar aplicaciones como si de un teléfono se trata. Y como te mencioné anteriormente, el sistema operativo se administra en cuanto a lo que son los archivos y demás en almacenamiento en la nube, ¿vale? Mientras que las computadoras convencionales o un poquito más normales o comunes, esto no se trata así. Las aplicaciones están instaladas dentro de la computadora en un disco duro que está girando pues conforme vaya pasando el tiempo o en un SSD. Bueno, ahorita te voy a hablar un poquito más de esto, pero si no tienes internet en las computadoras convencionales, puedes seguir utilizando programas, puedes utilizar juegos, puedes hacer muchísimas cosas, mientras que en las Chromebook no. Las Chromebook pues están muy limitadas si no tienes acceso a internet. Pero ahorita te voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿vale la pena una Chromebook, sí o no? Aquí va pues un poquito de debate. Dependerá de cada persona, ya que pues son computadoras bastante económicas, por así decirlo, funcionales, que pues si eres una persona un poquito estudiante, bueno, son una opción atractiva para quienes buscan un portátil económico, rápido y seguro para tareas pues cotidianas, ¿no? Está diseñada o pues bueno, más o menos es como sugerida para personas como lo son estudiantes y profesionales que dependen de la nube o de servicios como Google Workspace, ¿vale? Tal cual te digo, son como algo muy básico, por así decirlo, muy limitado en cuanto a sus funcionalidades o en sus características o cuestiones así. Y por eso mismo es que son opciones que tú puedes encontrar casi en cualquier lugar de manera muy económica, o sea, muy barata, o sea, cuestan muy poquito. Te digo, aquí va a depender de cada quien. Si tú no tienes bastante presupuesto para una computadora y eres estudiante o alguien profesional que utiliza mucho lo que son las herramientas de Google, pues tal vez sí te convendría, ¿no? En cuanto a mi recomendación, creo que te diría que no, que ahorraras un poquito y te compraras alguna laptop, aunque sea de segunda mano, con Windows o con Mac OS, y descartaras esta opción. Pero pues bueno, ya va a depender de cada quien.
Bueno, en cuanto a lo que son las ventajas, tenemos bastantes ventajas en lo que son las Chromebook. Por ejemplo, tenemos que es económico, rápido y seguro, ¿vale? También tenemos que son ideales para tareas sencillas, por así decirlo, que la batería es de larga duración, esto debido a que como su sistema operativo no es ni Windows ni es Mac OS, está bastante optimizado, bastante reducido, y por lo tanto la batería te puede durar muchísimo tiempo. Cuenta con algunos servicios de Google, por ejemplo, que te da al comprar una Chromebook. En la página menciona que te regalan 100 gigabytes de la nube para que tú puedas subir tus fotos, tus videos, tus canciones, etcétera, ¿vale? También lo que nos ofrecen son bastantes, por así decirlo, como suscripciones o servicios o pruebas de servicios de Google, como lo es el Google AI Pro, la IA generativa, YouTube, GoodNotes y Luminar por 3 meses. Así como que también una ventaja de todo esto es de que se enciende, y esta es una característica que lo presumen en su página, es que las Chromebook encienden en 10 segundos o menos, ¿vale? Y bueno, pasando a lo que es el lado negativo de todo esto, de lo que son las Chromebooks, etcétera, vamos a encontrar lo siguiente. De primera instancia, que el uso es muy limitado siempre y cuando no encontremos una conexión a internet. Si tu Chromebook no tiene acceso a internet, pues va a estar muy limitada a lo que puedes hacer con ella, ¿no? En las páginas te mencionan que puedes seguir escribiendo correos electrónicos, a lo mejor podrás consultar algunos videos o imágenes, pero va a ser muy limitado lo que puedes hacer siempre y cuando no encuentres una conexión a internet. También vamos a encontrar en las desventajas lo que es la incompatibilidad con algunas aplicaciones o programas. Ya sea que tú estés buscando, no sé, por ejemplo, utilizar lo que es Adobe Photoshop o la librería de Office, pues a lo mejor estos programas no están disponibles para este tipo de computadoras. También tenemos lo que es la limitación de rendimiento, como son computadoras muy optimizadas o muy, por así decirlo, limitadas, pues el rendimiento también es o podría resultar un poquito mínimo. Podemos encontrar lo que es la posible obsolescencia rápida. En la página menciona que tienen una vida, por así decirlo, útil de actualizaciones o programas, etcétera, de 8 años, ¿vale? Pero pues, en los foros y demás dicen que pues no son 8 años lo que te dura, sino que te dura muchísimo menos. También lo que va a pasar es que al comprar una Chromebook es que al momento de que tú la quieras revender o pues vendérsela a alguien más, el valor de reventa se va a venir disminuido. O sea, si tú la compraste en 10,000 pesos, por así decirlo, porque este es un ejemplo, pues la persona que te la va a comprar no te va a ofrecer más que 4,000 o 3,000, ¿no? O sea, se va a devaluar pues de forma muy rápida y muy considerablemente. También es que no ejecutan programas ni de Windows ni de Mac OS. Por eso te digo, si ocupas un programa en específico que corre en Windows, pues estas computadoras no lo van a correr. Y la pregunta del millón, ¿se puede cambiar? Y bueno, la pregunta del millón, y creo que por lo que más la gente se va a venir en este video, ¿se puede cambiar lo que es a Windows en este tipo de computadoras? Pues bueno, se puede instalar, en teoría se podría decir que sí se puede instalar lo que es Windows, pero los procesos para instalar Windows en este tipo de computadoras son bastante complicados y no hay mucha información al respecto de todo esto, ¿no? O sea, como que la información está limitada y si encuentras algún proceso, pues el proceso no va a ser nada sencillo, o puede que sí, ya dependerá cómo lo busques, ¿no? Pero se suele conocer de que si quieres hacer este proceso es bastante complicado, y que inclusive si tú instalas Windows en tu computadora, pues esta puede perder muchísimo poder de rendimiento, ya que como te digo, son computadoras pensadas y diseñadas para tener lo que es el sistema Chrome OS, que es muy mínimo. Al ponerle Windows, que es un poquito más pesado, pues la potencia como que se va a ver desnivelada y puedes perder rendimiento. Pero pues bueno, aquí ya dependerá pues de tú si la quieres comprar o no. Te digo, aquí creo que abarqué muchísima información de lo que son las Chromebook. Y bueno, creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.